Buenas tardes, noches o días, independientemente de a qué hora estén viendo este video. Este es el relato sobre las clases número 14, perdón, el número 13 a la 17, iniciando por el primer relato que tendremos por el momento, que sería sobre la calidad radiográfica y el control de las imágenes radiográficas que tenemos en este caso. En este caso vamos a tener un pequeño relato que tiene como nombre el día que la radiografía habló. Entonces, comenzamos. Lucía era una técnica universitaria de radiología, la cual iniciaba su primer día de prácticas, su primer día, entre comillas, más importante, lo cual le correspondía tomar una serie de radiografías para un diagnóstico un poco complejo. Sabía que no bastaba solamente con presionar un botón, sino de que ella sabía que ella tenía que tener una calidad de imagen y que la calidad dependía de cada variable que ella manejara, es decir, cómo ella iba a manejar sus variables del KB y del MA. Ese día justamente llegó su profesor, el profesor Castillo, y la iba a observar con mucho detalle porque entró con ella a la sala. Entonces, su paciente ya estaba sentada cuando Lucía respiró hondo y recordó lo que ya había aprendido. Recordó que la calidad radiográfica no es suerte, sino que es una técnica de control y comprensión del equipo del que nosotros estemos haciendo uso. Entonces, Lucía recordó lo que le habían enseñado, recordó que primero hay que revisar los miliamperios de cada miliamperio segundo. Ella sabía que cada ajuste iba a influir en la cantidad de radiación que iba a recibir el paciente. Por lo tanto, en la densidad y oscuridad de la imagen se iba a ver. Luego de eso, ella ajustó el KB. Obviamente, siguiendo los principios de Alara, correspondiente a responsables de la penetración y del contraste de la radiografía. Es decir, Lucía sabía que nada podía quedar al azar. Antes de exponer o de revelar su película en el CR, o si era antiguo, repasó mentalmente los errores más comunes que le había enseñado su profesor, que qué es lo que podía pasar. Y ella recordó que una mala exposición puede llevar a una mala calidad radiográfica. Entonces ella recordó que un MA bajo podría salir demasiado oscura, que un tiempo de exposición alto, y si el contraste se perdía, probablemente había fallado en su kilovoltaje, en el KB. Ella sabía que todo estaba conectado como un lenguaje silencioso entre la máquina que ella manejaba y entre ella misma. Después Lucía se dijo a sí misma: listo. Ella metió su placa en el CR, y cuando terminó de procesarla, contrastó un poco más y dijo: listo, la imagen está perfecta. Contraste equilibrado, una densidad adecuada, una nitidez impecable. Pero a Lucía algo le llamó su atención. En la molar inferior se veía una sombra tenue que no había sido evidente durante la exploración clínica. Es decir, que el doctor no la había visto únicamente por explorar los dientes, sino que por algo le habían pedido ese estudio a Lucía. Entonces, Lucía entendió que había logrado una imagen clara, una calidad radiográfica muy buena, y se dio a entender a ella misma que gracias a esa calidad la imagen le estaba diciendo que ahí estaba lo que el doctor sospechaba. Entonces, cuando su profesor revisó la placa, sonrió porque estaba satisfecho, sabía que había tenido un control muy bueno. Cuando el profesor revisó la placa, sonrió y le dijo a Lucía: esto es un control radiográfico.
no es solo obtener una imagen, es obtener la imagen correcta. La calidad de la imagen que usted va a proporcionar va a permitir ver lo que a simple vista nadie vería. Entonces, en ese momento, Lucía comprendió que cada ajuste, cada parámetro, cada segundo de exposición era una herramienta para relevar un fragmento oculto de lo que ella buscaba, es decir, de su realidad. Y ese día, gracias a un buen control radiográfico, había descubierto la historia que una sombra intentaba contar. Este pequeño relato se trata básicamente sobre la calidad radiográfica que nosotros tenemos que tener al momento de realizar cualquier tipo de estudio, independientemente si es alguna radiografía panorámica sobre los dientes, alguna radiografía de una mano, de un dedo, de un pie. Tenemos que tener una calidad radiográfica muy buena, porque de eso depende si si nuestro médico, si nuestro profesor o si nuestro paciente va a salir satisfecho. En el sentido de que si nosotros no tenemos una buena calidad radiográfica, no podremos ayudar de la mejor manera. Seguidamente de esto, vamos a tener el siguiente relato. Nuevamente vamos a molestar a esta compañera Lucía, que obviamente es imaginaria, ¿verdad? En la clase número 14, 16 y 17 nos explican de ya no solo ver una radiografía, sino de interpretar una radiografía. Entonces, Lucía, nuevamente, nuestra estudiante de técnico, ahora ya metiéndose en una licenciatura, Lucía entró al cuarto de radiología, o donde se exponen todas las placas, ¿no? Y se sintió nerviosa y también emocionada al mismo tiempo, porque sabía que estar ahí no es para cualquiera, ¿no? Es una persona que lleva una preparación. Entonces, Lucía empezó a sentir nervios, empezó a emocionar, porque siempre se acompañaba de esas emociones tan lindas que dan al poder saber que uno puede llegar a saber qué es lo que ve en una radiografía. Entonces vino ella, le entregaron su radiografía y ella vino, agarró la radiografía y la puso en el megatoscopio. La esperaba una radiografía periapical recién procesada, aún con ese olor de impresión de recién impresa. Entonces el doctor vino y le dijo: hoy vas a leer una imagen, hoy vas a escuchar lo que una placa le tiene que decir. Entonces, Lucía primero recordó cuáles fueron los principios para interpretar, porque ella recordó lo que su profesor le había enseñado, lo que el doctor le había enseñado, que recordó que el primero tendría que tener unas condiciones óptimas visuales, es decir, tiene que tener un buen magnetoscopio, no nada más puede evaluarlo así. Ella tiene que tener un buen magnetoscopio, recordó qué técnica sistemática tiene que tener, recordó el conocimiento de estructuras anatómicas normales y descripción precisa de cualquier anomalía. Lucía respiró hondo y primero la localización, murmuró. La lesión estaba claramente en el maxilar inferior, una zona ambular, una área radiolúcida bien delimitada, rodeada por un borde corticado. María siguió con el tamaño y midió aproximadamente no más de 2 centímetros, suficiente para justificar su presencia prominente en la placa. La forma era onilocular, redondeada, y aunque parecía tranquila, su efecto sobre el diente adyacente no lo era tanto. Había un desplazamiento radicular y señales iniciales de reabsorción. Un diseño reconocible, recordó la voz del doctor y recordó las lesiones. Siempre recordó que su doctor le dijo que las lesiones siempre dejan un patrón, que ella solo tenía que identificar ese patrón. Con cada detalle que analizaba, la imagen dejaba de ser un conjunto de sombras, un conjunto de grises, de blancos, de negros, y ya no solo era algo negro en esa placa,
sino que ella descubrió que era un proceso patológico, probablemente un quiste periapical, aunque la posibilidad de que un quiste dentígeno tardío o incluso un tumor odontogénico también redondaba en su mente. Tenía que hacer un diagnóstico diferencial, tal como ella ya lo había estudiado. Finalmente, Lucía tomó aire y escribió su interpretación. Y ella puso que era una lesión radiolúcida, onilocular y bien delimitada, y corticáteda de tamaño no mayor a 2 centímetros, localizada en el maxilar inferior, en una zona molar, asociada al ápice con signos de reabsorción radicular y desplazamiento dental, probable quiste periapical, e indicar correlación clínica para pruebas adicionales. Al terminar de ella poder interpretar la placa que le habían puesto en ese megatoscopio, el doctor sonrió y le dijo: ahora sí, has visto más allá de la imagen, has entendido su lenguaje. Ese es el verdadero inicio de un diagnóstico radiográfico. Lucía apagó su megatoscopio y por primera vez no solo había leído una radiografía, sino que la había interpretado. Esto nos quiere dar a entender, o mucho mejor, nos quiere decir que en una placa, en una radiografía, no solo es de verla, sino es de escucharla, es de saber los patrones anatómicos normales, es saber qué es normal, qué no, y en base a eso saber qué es lo que nosotros podemos decir y qué no. Este ha sido el segundo relato con respecto a la clase número 14, la número 15, 16 y 17 de nuestro curso de radiología maxilofacial.